Bien, vamos a sumergirnos en el material de hoy. Tenemos sobre la mesa una colección de fuentes muy particular. Hay varias entradas de un blog, alcorlopantano.com, publicaciones de una asociación en Facebook. También archivos fotográficos, un par de vídeos de YouTube. Es bastante variado. Sí, y lo curioso es que todo este material, que parece como disperso, no deja de girar en torno a dos ejes. Un lugar que ya no existe en los mapas y una persona. Una persona que se encargó de que no desapareciera del todo. Exacto. Así que la misión de hoy es reconstruir esas dos historias paralelas. La de Alcorlo, un pueblo de Guadalajara, que quedó sumergido bajo las aguas en 1982. Y la de Ángel Somolinos Alcorlo, el hombre que se convirtió, casi sin hacer ruido, en el guardián de su memoria. Es que lo increíble de esta historia, y las fuentes lo dejan clarísimo, es que va mucho más allá de la nostalgia. Es un caso de estudio sobre la memoria colectiva, sobre su resiliencia. Su resiliencia. Claro. Nos plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo sobrevive la identidad de una comunidad cuando su espacio físico, su plaza, sus calles, Su todo ha sido literalmente borrado del mapa? Y la respuesta que encontramos aquí es fascinante. Totalmente. Sobrevive gracias al trabajo de hormiga, de personas que se niegan a que el olvido gane la partida. Es la historia de cómo los recuerdos, si se cuidan, se convierten en un lugar al que siempre puedes volver. Pues empecemos por ahí, por el lugar Alcorlo. Si alguien lo busca hoy en un mapa, lo que va a encontrar es una gran mancha azul, el embalse de Alcorlo. El pueblo, como tal, desapareció oficialmente en 1982. Sí, y los documentales que hemos visto lo enmarcan en esa narrativa tan de la época, ¿no? La del precio del agua. La España de los pantanos, de la modernidad. Exacto, pero claro, detrás de esa frase tan aséptica hay una historia de expropiación, de desarraigo forzoso. Es un trauma colectivo brutal. Familias enteras viendo cómo sus casas, las de sus padres, las de sus abuelos, iban a quedar bajo el agua. Pero aquí viene lo que diferencia a Alcorlo, y esto se repite en todas las fuentes. Que la comunidad no se disolvió con el agua. Eso es. No se resignaron a ser, una nota a pie de página en la historia de la ingeniería hidráulica española. Siguieron funcionando como pueblo. Las fuentes hablan de que los antiguos vecinos, sus hijos, sus nietos, se siguen reuniendo cada año. Y tienen un punto de encuentro físico, que es clave. Inundación. Y allí celebran sus fiestas patronales. O sea que no es solo un recuerdo vago. Para nada. Tienen un ritual, una fecha en el calendario y un lugar, aunque sea simbólico, que los sigue uniendo. Justo. Es como si el pueblo no hubiera desaparecido, sino que se hubiera vuelto portátil. Se activa una vez al año en esa ermita. Me gusta esa idea, portátil. Y eso es fundamental, porque la memoria necesita anclajes, necesita rituales para no desvanecerse. Pero claro, un ritual anual no es suficiente. Hace falta algo más. Un tejido que conecte a la gente el resto del año. Sobre todo a las generaciones que ya no conocieron el pueblo. Y ahí es donde entra la figura que lo vertebra todo. Exacto. Y es que, para que esa memoria no se disuelva, hace falta gente que la sostenga. Y las fuentes señalan a una persona por encima de todas. Pero de una forma muy curiosa. Sí. No hablan del último alcalde, ni de un cronista oficial. No. El nombre que se repite una y otra vez en los agradecimientos, en los pies de foto, en los homenajes, es el de Ángel Somolinos Alcorlo. Y siempre asociado a una idea que a mí me parece potentísima. La asociación Hijos y Amigos de Alcorlo lo describe en una publicación como uno de sus principales pilares. Un pilar. Piensa en lo que significa esa palabra. Claro, un pilar no es la fachada, no es lo que más se ve, pero es lo que evita que todo se venga abajo. Es una metáfora perfecta para él. Sí, porque otra cosa que repiten hasta la saciedad, sobre todo en un vídeo homenaje muy emotivo que vimos, es que Ángel era un hombre discreto, una persona que trabajaba detrás de las cámaras, en silencio. Eso me ha llamado mucho la atención. Las fuentes aclaran que su nombre no figuraba en las juntas directivas, en los cargos oficiales. No buscaba el protagonismo. Para nada. Pero todo el mundo sabía que sin él, la cosa no funcionaría igual. Y la pregunta es, ¿qué hacía exactamente? ¿Cuál era esa aportación tan fundamental como la llaman? Pues su herramienta, su arma contra el olvido, era una cámara de fotos. Una cámara.
Ángel nació en Alcorlo y, según las fuentes, en 2024 habría cumplido 66 años. Eso significa que era un adolescente, casi un veinteañero, en los últimos años de vida del pueblo. Y en ese momento, con la amenaza de la inundación ya sobre sus cabezas, se dedicó a fotografiarlo todo. Todo. Es que estoy viendo ahora mismo la web de la asociación y hay galerías enteras con un título que lo dice todo. De Ángel Somolinos 1973-80. Y no son las típicas fotos de familia posando. No, son fotos de la vida. Y te paras a pensar que en apenas 4 años, todo lo que aparece en esa imagen, la plaza, las casas, la vida, todo estaría decenas de metros bajo el agua. Se te ponen los pelos de punta. Y aquí viene la pregunta clave, ¿no? La que se desprende de las fuentes. ¿Era él consciente de lo que estaba haciendo? Claro, ¿era solo un chaval aficionado a la fotografía documentando su mundo? ¿O ya había una intención de crear un archivo, un acto de resistencia? Buena pregunta. ¿Era un cronista consciente o un simple aficionado? ¿Qué te parece a ti? A ver, yo creo que probablemente empezó como lo segundo y se convirtió en lo primero. Al principio, en el 73 o 74, quizás solo era su afición. Pero a medida que se acercaba al final, cuando las expropiaciones ya eran una realidad, ese acto de fotografiar tuvo que adquirir una nueva dimensión. Claro. Ya no era, mira qué bonita está la plaza hoy. Era, así era la plaza que vamos a perder para siempre. Cada foto era un rescate. Exacto. Un trozo de vida que le arrebataba al agua antes de que llegara. Fue un acto de una madurez y una clarividencia brutales para un chico de esa edad. Un acto de resistencia, como decías. Pero no con pancartas. No. Una resistencia silenciosa, con el clic de una cámara. Y su trabajo no se quedó ahí, en esos años. ¿Qué va? Las publicaciones de la asociación lo mencionan constantemente. Comparten sus fotos para felicitar cumpleaños, para recordar fiestas. Para que los más jóvenes pongan cara a las historias que les cuentan sus abuelos. Eso es. Su archivo no es una pieza de museo, es una herramienta viva de conversación. Ahí has dado en el clavo. Es la diferencia abismal entre la historia oficial y la memoria viva. Totalmente. La historia oficial, la de los libros, dirá: pueblo de Alcorlo desaparecido en 1982 por la construcción del embalse homónimo. Punto. Un dato frío. Sí. Pero la memoria viva, que se nutre del trabajo de Ángel, dice: mira, esta era la calle Mayor. En esa casa vivían los abuelos. ¿Y te acuerdas de la fiesta de San Bartolomé de 1975 que llovió a cántaros? Justo. Sus fotos le dan textura, color y calor a un recuerdo que de otro modo se habría quedado en un dato administrativo. Transformó una pérdida irreparable en un legado tangible. Un legado que es doble, entonces. Sí. Por un lado, el archivo físico y digital, que es el tesoro de la comunidad. Y por otro, la propia comunidad. A la que ayudó a mantener cohesionada, con ese trabajo silencioso. Y esto se ve de una forma abrumadora en las fuentes más recientes, las que hablan de su fallecimiento. Sí. Sabemos por el blog y la página de Facebook que murió a los 64 años, el 27 de febrero. Después de una larga enfermedad. Y la reacción de la gente es sobrecogedora. Totalmente, porque ves cómo esas herramientas modernas, un blog, una red social, se convierten en la nueva plaza del pueblo. El espacio donde compartir el duelo. Y sobre todo donde celebrar su vida. El vídeo homenaje que mencionábamos, el de Agustín Esteban, es el ejemplo perfecto. Es una pieza sencilla, una sucesión de sus fotos con música, pero la carga emocional que tiene Es tremenda. lo es. Y en los comentarios y en las publicaciones la gente no solo da el pésame. La palabra que más se lee es gracias. Gracias por darnos un sitio al que volver, escribe una persona. Cada vez que vea una foto de nuestro pueblo, te veré a ti, dice otra. Y usan diminutivos, apelativos como Angelito o Angelele. Que te hablan de una cercanía, de un afecto que iba mucho más allá. Era familia. Era uno de los suyos. Y en ese vídeo se subraya una idea que resume todo su legado y que resuena en todo el material. Dicen algo como que las personas mueren, pero la memoria no. Y que Ángel seguirá vivo cada vez que alguien mire una de sus fotos. Es la inmortalidad a través de la memoria colectiva. Su identidad personal se ha fundido por completo con la de Alcorlo. No se puede contar la historia del pueblo sin contar la suya. Y viceversa. Y el homenaje también reconoce esa humildad. Hay una frase que se repite. Aunque no figurara en los cargos, sin personas como él, este proyecto de memoria no habría sido posible. Y es una lección brutal. Sí. Nos recuerda que las grandes historias de resistencia colectiva, de mantener viva una identidad, casi nunca dependen de los grandes nombres. Sino del trabajo anónimo, constante y lleno de amor
de unos pocos, Individuos que son el pegamento. que no hacen ruido, que no piden nada a cambio, pero que son los que cohesionan al grupo. Personas como Ángel son el corazón latente de estas comunidades. Y cuando crees que la historia ya es suficientemente emotiva, llega un cierre que es, bueno, es que es perfecto. Es el broche de oro. Un acto final que une lo simbólico con lo físico. Las fuentes más recientes nos cuentan que, en uno de sus encuentros, subieron a una colina cercana. Un lugar desde el que se ve el embalse que cubre su antiguo pueblo. Y allí inauguraron algo. Inauguraron una pequeña plaza, un nuevo punto de encuentro. Y en esa plaza instalaron una placa con su nombre, Ángel Somolinos Alcorlo, Es un nuevo marcador en el mapa. para el guardián de un lugar que se había vuelto invisible. Es que, párate a pensarlo un segundo. El Estado, el progreso, el agua, borraron su pueblo del mapa. Sí, y ahora, décadas después, la comunidad, usando la memoria que él mismo ayudó a salvar, vuelve a ese paisaje para reinscribir su nombre en él. Es un acto de una fuerza simbólica tremenda. Es el final perfecto, ¿no? Cierra el círculo. De una forma muy potente. La placa no solo le honra a él, es que reivindica la existencia de todo lo que él representaba. Es la materialización de ese pueblo inmaterial. Junto de edificios, sino el vínculo que une a las personas. Y ese vínculo, si se cuida, es indestructible. Así que, partiendo de un puñado de fuentes digitales, hemos tirado del hilo hasta reconstruir la historia de un pueblo sumergido y de la persona que se dedicó en cuerpo y alma a que su recuerdo no se ahogara con él. Una historia que nos habla de lo frágiles que son los lugares y a la vez de la increíble resiliencia de la memoria humana. De la tosuda resiliencia, cuando hay alguien dispuesto a ser su guardián. Y nos deja con una reflexión final que va más allá de Alcorlo. A ver, Las fuentes nos han mostrado el esfuerzo consciente y deliberado de una comunidad por no perder su pasado. Un esfuerzo personificado en un guardián. y esto nos obliga a pensar, ¿qué historias, qué momentos de nuestras propias comunidades, de nuestras familias, se están perdiendo ahora mismo? No por una inundación, No, simplemente porque nadie se detiene a registrarlas. En un mundo con una cámara en cada bolsillo, ¿quién está haciendo el trabajo de Ángel? ¿Quiénes son los guardianes silenciosos de nuestras propias memorias? ¿Y qué trozos de nuestra identidad se perderán para siempre si su trabajo no continúa?